Bienvenidos al módulo 6 de nuestro curso de contabilidad financiera. Lo que vamos a revisar ahora es el cuarto y último de los estados financieros, el denominado estado de cambios en el patrimonio neto. Este es un estado financiero que tiene relación con los accionistas de la empresa, con las juntas. Es decir, es un estado financiero que busca reflejar el resultado de las decisiones que toman los accionistas. No es un estado financiero relacionado con la gestión de la empresa que corresponde a la gerencia general, sino que se produce como resultado de las decisiones de los accionistas respecto a su propia inversión. Como el nombre lo dice, estado de cambios en el patrimonio, lo que va a mostrar es cómo cambia el patrimonio. Y como lo hemos visto en módulos anteriores, el patrimonio corresponde a la inversión de los accionistas de la empresa. Vamos a revisar un ejemplo de un estado financiero para poder comprender su estructura y la forma como se interpreta. Vemos acá un estado financiero, el cual está compuesto de varias columnas. Es decir, este reporte hay que leerlo en columnas. Las columnas que tenemos son, primero, capital social o capital emitido. La segunda columna corresponde al concepto reservas, en este caso reserva legal, y la tercera corresponde a la partida resultados acumulados. Finalmente tenemos una columna de total que lo único que hace es sumar las tres columnas anteriores. Tenemos que leer el reporte como si fuera una cuenta corriente de cada uno de estos conceptos. Empecemos por el primero, el capital. Sabemos que el capital de la empresa corresponde al aporte de los socios, sea el aporte original o sea los siguientes aportes que se van haciendo durante la vida de la empresa. Revisemos esta columna y lo que tenemos que leer son todos los movimientos que hacen referencia al concepto capital social. Es decir, es como si fuera una cuenta corriente de esta partida de capital de la empresa. Vemos que empezamos con un saldo inicial al iniciar este año de 1.654.000 unidades monetarias. Vemos también que hay un incremento de 100.000, producto de un aporte de capital que han hecho los socios. Más adelante también vemos otra cifra, 138.177. Esta cifra corresponde a un concepto que se llama capitalización patrimonial y que proviene, en este ejemplo, de aumentar el capital producto de haber disminuido las utilidades y haberlas convertido en parte del capital de la empresa. Y terminamos con un capital de 1.892.177 en nuestro ejemplo. Es decir, lo que tenemos que revisar a través de la columna capital social son todos los incrementos o disminuciones producto de las decisiones societarias. Recordemos que cuando hablamos de la palabra capitalizar, significa que el capital aumenta por alguna razón. En este ejemplo, la razón del aumento del capital corresponde a la capitalización de utilidades, pero también podríamos tener otras fuentes de capitalización, sean reservas, sean deudas, por ejemplo, podríamos capitalizar deudas y convertir a un acreedor en accionista de la empresa. Cada vez que el capital aumenta, se generan más acciones, en el caso de una sociedad anónima, y estas acciones son distribuidas a los respectivos accionistas. Recordemos también que el concepto capital en una sociedad anónima, si bien está reflejado en acciones, estas acciones se valorizan a lo que llamamos el valor nominal de las acciones, que es un valor referencial, arbitrario, determinado por los propios accionistas de la empresa. La segunda columna se refiere al concepto reserva, en este caso, reserva legal en particular. Empezamos con un saldo inicial de 92.000 y vemos un incremento de 153.531 y terminamos con un saldo de 245.531. Es decir, la empresa ha habido incrementada la reserva. En este caso, como decíamos, es la legal y las normas legales en los diferentes países hacen referencia a un porcentaje de las utilidades generadas en cada periodo que tienen que ser guardadas y mantenidas en la empresa bajo la forma de una reserva. Una reserva que va a permitir una reinversión de utilidades en la empresa y que más adelante puede ser utilizada para diferentes fines en los negocios. En nuestro caso, hemos considerado una reserva legal equivalente al 10% de la utilidad generada en el periodo.
La utilidad en este año es 1.535.310 y la reserva corresponde al 10% de esta utilidad neta en el periodo. Observen que la reserva está calculada sobre la utilidad generada en el periodo. No se refiere a un cálculo sobre las utilidades acumuladas o generadas en periodos anteriores. La última columna, resultados acumulados, es un concepto que hace referencia a todas las utilidades o pérdidas que han generado las empresas durante toda su vida y que no han sido todavía distribuidas a los accionistas. La columna resultados nos permite entender cuáles han sido las decisiones relacionadas con el incremento de las utilidades o la disminución de ellas. La primera cifra que tiene relación, un poco en orden cronológico, es la utilidad. Si bien empezamos con un monto de 291.760 de utilidades acumuladas que provienen de años anteriores, este año tenemos una utilidad adicional de 1.535.310. Eso incrementa nuestros resultados acumulados. Sin embargo, lo primero que tienen que hacer los accionistas de la empresa es generar la reserva, en este caso, la reserva legal. Y estos 153.531 que encontramos en la línea reserva legal del ejercicio tienen que ser retirados de los resultados acumulados para ser sumados y que incremente la reserva legal. Como observan, la operación de reserva legal es una disminución de la columna resultados y un incremento de la columna reserva. Es decir, en términos generales, nuestro patrimonio no se modifica porque estamos sumando y restando la misma cifra dentro del mismo concepto del patrimonio. Después de constituir la reserva legal, que es un tema obligatorio dependiendo de las normas legales de cada país, en nuestro ejemplo, los accionistas han tomado dos decisiones. La primera, distribuir utilidades a los socios. Esto es lo que denominamos dividendos declarados. La declaración de dividendos es el acuerdo de la Junta de Accionistas respecto a la distribución de las utilidades a los socios. La decisión en este caso ha sido de un monto de 552.711 unidades monetarias, las cuales restan la columna resultados acumulados, puesto que los dividendos salen de la empresa y se distribuyen a los accionistas. Finalmente, la última decisión es la de capitalización patrimonial, donde hemos decidido convertir parte de las utilidades a acciones de la empresa, aumentando el capital de los negocios. En este ejemplo es 138.177. Y esta cifra la estamos retirando de la columna de resultados acumulados y la estamos sumando al concepto de capital. Entonces es un reporte financiero que depende de las decisiones de los accionistas. Es un reporte que no va al nivel de una gerencia general. Y tenemos que leerlo, como lo hemos mencionado, en columnas. Y cada columna se maneja como si fuera una cuenta corriente respecto a los aspectos que suben o que disminuyen sobre el concepto del patrimonio. Si nuestro patrimonio tuviera más conceptos, tendríamos más columnas relacionadas. Ese estado financiero funciona como una matriz, por lo tanto también tenemos una columna de total y una fila de total, que simplemente lo que hace es sumar a nivel horizontal y vertical los resultados. La última fila corresponde a nuestros saldos del patrimonio, del balance. Estos saldos de capital, reservas y resultados en nuestro ejemplo tienen que coincidir con las mismas cifras que van a aparecer en nuestro estado de situación financiera, puesto que este reporte lo único que expresa es el detalle del movimiento de los componentes que tienen que ver con el patrimonio de la empresa. Con este último estado financiero hemos concluido de ver los 4 estados financieros básicos que componen un informe financiero de la contabilidad.